Vamos a ver qué es esto de la circunferencia goniométrica. Bueno, la circunferencia goniométrica es una circunferencia que tiene que tener radio 1. Vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar primero por los cuadrantes. Bueno, cuando nosotros pintamos unos ejes coordenados, tenemos 4 zonas. Estas zonas se llaman cuadrantes. Los cuadrantes se van enumerando, este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿Por qué? Pues porque la manera de medir los ángulos se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, vamos a ir en esta dirección. Entonces este es el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto cuadrante. De la misma manera, para medir los ángulos, nosotros vamos a coger como referencia siempre esta horizontal y vamos a ir midiendo los ángulos siempre moviéndonos en esta dirección. Fijaros que si voy aumentando el ángulo alfa, fijaros, hasta que lleguemos a 90 grados, vamos a fijarnos nada más ahora mismo en el ángulo, fijaros que seguimos, o sea, este ángulo es el que yo digo que mide 123, si yo sigo, pues yo qué sé, pues puedo ir al tercer cuadrante, todo este ángulo mide 209, se mide siempre lo que abarcaría todo este ángulo. Y si seguimos al cuarto cuadrante, pues todo este ángulo serían 307 y así podríamos calcular todos los demás ángulos. Bueno, vamos a volver a colocar el ángulo de 30. Ahí lo tenemos, el ángulo de 30. Y vamos a ver ahora qué es el seno y qué es el coseno y qué es la tangente en esta circunferencia. Bueno, acordaros que si yo pinto una circunferencia de radio 1, si yo marco un ángulo alfa, voy a poner 30 porque es un ángulo conocido. Cuando yo lance esta recta en el punto de corte con la circunferencia, si construyo un triángulo rectángulo, aquí tengo el ángulo recto, se me forma un triángulo cuya hipotenusa mide 1, porque la hipotenusa coincide con el radio de la circunferencia. Si os acordáis, habíamos visto un vídeo anterior que decíamos que cuando teníamos un triángulo rectángulo de hipotenusa 1, daba la casualidad de que la longitud del cateto opuesto coincidía con el seno y la longitud del cateto contiguo coincidía con el coseno. Por tanto, en este tipo de triángulos, lo que mida esta longitud será el seno de alfa y lo que mida esta longitud será el coseno de alfa. Podéis coger la calculadora, podéis calcular el coseno de 30 y veréis que da 0,87, igual os lo pone en forma de fracción, y podéis calcular el seno de alfa, de 30 en este caso, y veréis que da 0,5. Por tanto, lo que estamos haciendo en realidad es identificar la coordenada x con el coseno y la coordenada y con el seno. ¿Vale? El seno 0,5 estaría a esta altura, ¿vale? Entonces lo que vamos a pensar siempre es que la longitud hacia la derecha o hacia la izquierda será el coseno y la altura hacia arriba o hacia abajo va a ser el seno. Obviamente, como los puntos de este cuadrante son ambos positivos, pues el seno de todos los ángulos que están entre 0 y 90 grados va a ser una cantidad positiva y el coseno también va a ser una cantidad positiva. ¿Cómo se interpreta la tangente? Bueno, la tangente sabemos que se calcula dividiendo seno entre coseno, pero la interpretación geométrica es la siguiente. Si nosotros este ángulo lo prolongamos y pintamos una tangente a la circunferencia que esté por este lado de aquí, que sea tangente en este punto, se nos forma aquí un punto de corte. Bueno, pues esta altura coincide con la tangente. Como se puede observar, a medida que el ángulo va creciendo, pues obviamente la tangente se va haciendo cada vez más grande hasta el infinito. Si os fijáis, el seno nunca va a valer más que 1, porque nunca va a poder valer más que lo que mide el radio, y el coseno nunca va a valer tampoco más que 1, porque no puede medir más de lo que mide el radio. Pero ¿qué pasaría si el ángulo en vez de estar en el primer cuadrante estuviera en el segundo? Vamos a pintar un ángulo del segundo cuadrante, vamos a pintar el de 150. Bueno, si nos fijamos, las coordenadas de este cuadrante, la coordenada x y la coordenada x es un número negativo y la coordenada y es un número positivo. Por tanto, si estamos diciendo que el coseno lo identificamos con la coordenada x, en la coordenada x de este puntito, pues en el segundo cuadrante tenemos que los cosenos van a ser negativos. Es decir, el coseno de 150 será menos 0,87. Sin embargo, el seno, que es la altura, se corresponde con la coordenada y, y en este cuadrante la coordenada y ya sabemos que es un número positivo. Por tanto, en el primer cuadrante, seno y cosenos positivos. En el segundo cuadrante, el seno sigue siendo positivo porque es una altura y el coseno, como nos estamos yendo para la izquierda, empieza a ser negativo. En este caso, la tangente, bueno, como la tangente ya sabemos que es seno entre coseno, pues si pensamos un poquito más por menos menos, pues cuando el seno y el coseno tienen signos diferentes, pues lógicamente la tangente va a ser negativa. Vámonos ahora a un ángulo del
tercer cuadrante. Vamos a coger un ángulo cualquiera, porque lo importante es que pensemos que las coordenadas de cualquier punto de esta zona de aquí tienen coordenada x negativa y coordenada y negativa. Y si estamos diciendo que la coordenada x se corresponde con el coseno, pues entonces los ángulos de más de 180 grados y menos de 270, o sea, ángulos que estén en el tercer cuadrante, tendrán un coseno negativo, pero también tendrán un seno negativo. Por tanto, en el primer cuadrante ambos positivos, en el tercer cuadrante ambos negativos. La tangente, pues obviamente como el seno y el coseno tienen el mismo signo, aunque sean negativos, cuando hiciésemos arreglado los signos menos por menos nos quedaría más, por lo cual la tangente nos queda una altura positiva. ¿Y qué pasaría si nos fuésemos a un ángulo del cuarto cuadrante? Este mismo, por ejemplo. Bueno, pues los ángulos del cuarto cuadrante, si pensamos simplemente en coordenadas, sabemos que una coordenada de esta zona de aquí tiene la x positiva y la y negativa. Por tanto, tendrá el coseno positivo y el seno negativo, porque el coseno se corresponde con la coordenada x de este punto y el seno se corresponde con la coordenada y de este punto. La tangente, como el seno y el coseno tienen signos diferentes, pues lógicamente la tangente va a ser negativa. Entonces, bueno, la interpretación geométrica sería prolongar así y lo que mida esta longitud. Pues bien, ya hemos visto que dependiendo del ángulo en qué cuadrante esté, el seno y el coseno no van a ser siempre positivos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y la tangente, obviamente, lo mismo. De esta manera, bueno, pues también es bastante sencillo entender que el seno de un ángulo siempre está entre -1 y 1, porque el seno, como mucho, va a valer 1, y como poco, cuando estemos aquí abajo, pues valdrá -1. A ver si conseguimos que llegue hasta aquí abajo. Fijaros que el seno valdrá -1 cuando esté aquí abajo. Y el coseno obviamente valdrá entre -1 cuando esté aquí o 1 cuando el ángulo esté aquí. Por tanto, el seno y el coseno ambos están entre -1 y 1. Vamos a ver qué pasa con el seno, el coseno y la tangente de algunos ángulos bastante importantes. Vamos a coger primero el ángulo de 0. Imaginaos que ponemos un ángulo de 0 grados. Fijaros que a medida que voy quitándole grados a este ángulo, el seno se me va haciendo cada vez más chiquitito y el coseno cada vez más grande, hasta que en el ángulo de 0 grados el coseno vale lo máximo que puede llegar a valer, que es 1, y no tenemos seno, no hay altura. De hecho, la coordenada de este punto es el punto 1, 0. Por tanto, el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0. La tangente, como se divide seno entre coseno, pues 0 dividido por 1 también vale 0. Vámonos ahora al ángulo de 90 grados. Fijaros que a medida que va creciendo el ángulo, el seno se va haciendo cada vez más grande y el coseno se va haciendo cada vez más chiquitito hasta que el coseno acaba desapareciendo. Por tanto, el coseno de 90 vale 0 y el seno de 90 vale 1. Si pensamos simplemente en la coordenada de este punto, sabemos que este punto tiene coordenadas 0, 1, la coordenada x se corresponde con el coseno, la coordenada y se corresponde con el seno. Vale, ¿qué pasaría si hiciésemos la división 1 dividido por 0? Bueno, ya sabemos que 1 dividido por 0 no se puede hacer, entonces daría infinito. Bueno, en realidad lo que ocurre es que la tangente de 90 no existe, ¿vale? Si cogiésemos un ángulo un poco más chiquitito, veíamos que la tangente se nos iría al infinito, por decirlo de alguna manera, pero en el momento que cogemos el ángulo de 90 ya no tenemos tangente. Vámonos ahora al ángulo de 180 grados. Si seguimos creciendo, fijaros que el seno se va haciendo cada vez más pequeño y el coseno cada vez más grande, hasta que llega un momento en el que el seno desaparece, vale 0, y el coseno vale lo máximo que puede valer, pero en negativo, porque fijaros que este punto de aquí es el punto -1, 0, y habíamos dicho que la coordenada x se corresponde con el coseno y la coordenada y se corresponde con el seno. Por tanto, el ángulo de 180 grados, el coseno vale -1 y el seno vale 0. La tangente, pues como es seno entre coseno, habría que dividir la segunda coordenada entre la primera, 0 entre -1 nos volvería a dar 0. Si ahora nos vamos al cuadrante, al ángulo de 270 grados, que sería este de aquí, fijaros cómo el coseno se va haciendo pequeño, 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 hasta que desaparece, con lo cual el ángulo de 270, que sería todo esto de aquí, cumple que tiene el coseno que vale 0 y el seno vale -1. Y en este caso de nuevo la tangente, pues si dividiésemos -1 entre 0, eso no se puede hacer, aunque bueno, podemos pensar que es infinito, pero en realidad no se puede dividir -1 entre 0, con lo cual la tangente de 270 pues no existe. Y si ahora seguimos hasta el ángulo de 360 grados, bueno, el ángulo de 360 grados sería lo mismo que tener un ángulo de 0 grados, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, cuando llego a 360 justo me desaparece y me pone como si tuviese 0.
En este caso, pues como este punto de aquí es el 1, 0, pues de nuevo el coseno de 360 vale 1 y el seno vale 0. Y para calcular la tangente, pues dividiríamos 0 dividido por 1 y 0 dividido por 1, pues nos da 0. En resumen, si empezamos con el ángulo de 0, tenemos la característica de que el coseno vale todo lo que puede valer 1 y cuando el coseno vale 1 o menos 1, pues el otro tiene que valer 0. Y la tangente 0 dividido por 1, pues 0. A medida que van creciendo, en este primer cuadrante tanto seno como coseno tienen signos positivos. Cuando llegamos al ángulo de 90 grados no tenemos coseno, por tanto el coseno vale 0, lo que sí que tenemos es altura, es decir, todo es seno, en este caso el seno vale 1, y la tangente que sería dividir 1 dividido por 0, como no se puede hacer, pues no existe. En el segundo cuadrante ya sabemos que el seno sigue siendo positivo, pero el coseno empieza a ser negativo. Cuando llegáramos al ángulo de 180 grados, pues lo que tenemos es que el coseno vale todo lo que puede valer, pero en negativo, es decir, menos 1. Por tanto, el seno no vale nada, el seno valdría 0, y la tangente valdría 0 dividido por menos 1, que sería 0. En el tercer cuadrante sabemos que seno y coseno son negativos, pero a medida que nos vamos acercando a los 170 el coseno va desapareciendo y por tanto cuando llegamos al ángulo de 270 el coseno no vale nada, es decir, vale 0 y el seno vale todo lo que puede valer, pero en este caso en negativo, es decir, menos 1. Si siguiéramos avanzando sabríamos que en este cuadrante de aquí el coseno es positivo y el seno es negativo y según estamos llegando al ángulo de 360 grados, que sería la vuelta completa, vemos que el coseno empieza a valer todo lo máximo que puede hasta que vale 1, que es lo máximo que puede llegar a valer. Y por tanto, cuando el seno vale 1, el coseno vale 1, pues el seno tiene que valer 0. En este caso la tangente de nuevo es 0 dividido por 1, que sería 0. Y bueno, un poquito en resumen, para que tengáis una tabla con todos estos ángulos, pues aquí tenéis que el ángulo de 0 grados tiene seno 0, coseno de 1 y tangente 0. El ángulo de 90, seno 1, coseno 0 y tangente no existe. El de 180, 0, menos 1 y 0. 270 menos 1, 0 y no existe. Y 360 que vuelve a ser el mismo que el de 0. Que podéis ver que cuando uno vale 0, el otro vale siempre 1 o menos 1. Y nada, en siguientes vídeos vamos a ver cómo trasladar ángulos del segundo, del tercer y del cuarto cuadrante al primer cuadrante. Como siempre, si os ha gustado, darle a me gusta y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!